Bueno, muchísimas gracias. El tema que nos corresponde abordar junto con el Departamento Nacional de Planeación y también un trabajo que ha venido siendo coordinado con el DANE y otras entidades involucradas en esta implementación de la política es el proyecto tipo de catastro multipropósito. El proyecto tipo es una herramienta importante, tiene un valor muy importante en la implementación de esta política, dado que es una herramienta que se suministra a todos los alcaldes y todos los gobernantes de entidades territoriales para emprender ese proyecto, para hacer la formación, la actualización catastral de sus municipios, con enfoque multipropósito, lógicamente. Ya hemos venido revisando algunos aspectos generales que comprenden este catastro multipropósito, pero esta herramienta del proyecto tipo, perdón, incluye esos kits hola, y esas tips. Hola, Ana. Ay, hola. Como Tranquila, adelante, si quieres retómalo, no hay problema. No, si quieres terminar la idea, y porque yo sí te estaba escuchando y voy a proyectar entonces la presentación. Dale, tranquila. Les comentaba que este proyecto tipo nos ofrece unas herramientas valiosas para empezar a estructurar este proyecto en lo específico. Cuáles son esos componentes que se deben abordar, cuáles son las condiciones técnicas, los controles de calidad que debe tener en cuenta ese gobernante para implementar este proyecto, el dimensionamiento de su proyecto, cuáles son las fases, los tiempos que debe tener en cuenta, el presupuesto que debe gestionar. Todo esto se condensa en este instrumento de fácil lectura, hecho para un espectador poco técnico y con el propósito de que todos esos alcaldes se comprometan y se motiven a implementar este proyecto que, como ya lo veníamos revisando, trae muchísimos beneficios para el territorio. Ana, adelante. Muy buenos días a todos. Desde la Dirección del Sistema General de Regalías, un saludo para todas las personas que están aquí participando en este evento. Saludo a la doctora Amparo, al doctor Diego Dorado, quienes han sido muy claros en sus presentaciones. Desde la Dirección del Sistema, con el acompañamiento del IGAD, del DANE, obviamente, de la DIF, y del área de la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP, nos unimos para poder entregar una herramienta a las entidades territoriales denominada pues este proyecto tipo de actualización catastral con enfoque multipropósito. Entonces, primero contarles que desde la Dirección del Sistema, desde el año 2016, tenemos un portafolio de proyectos tipos que lo que buscan es facilitar a las entidades territoriales cuando tiene algún problema poder presentarle una propuesta estandarizable de un proyecto que se pueda implantar en el territorio. En este caso, pues presentamos el proyecto tipo de actualización catastral con enfoque multipropósito. Ya desde las diferentes perspectivas de los sectores han visto la importancia y la relevancia de poder tener una actualización catastral. Como lo decía Diego Dorado hace un rato, no es solamente pensar en que voy a tener mayores recursos, sino hay que mirarlo desde el tipo social de planificación. Es una herramienta jurídica que va a beneficiar tanto a los propietarios como a las entidades territoriales, y esto creo que ha sido abordado en los 2 días del taller y que ya tenemos la conciencia de la importancia de tener un catastro multipropósito precisamente por ese título de multipropósito, porque va a servir para ayudar a todas las áreas de la entidad territorial y a los diferentes sectores de la sociedad. Entonces aquí, en esta presentación rápidamente están como, ¿para qué quiero yo el catastro multipropósito? ¿Cuáles son unas de las muchas bondades que tiene? ¿Para qué me va a servir el tener la información de la tierra? ¿Y para qué yo voy a necesitar tener una información catastral actualizada donde no solamente vea lo jurídico de la tierra, sino qué estoy haciendo en ella? Eso va a ser muy importante para las entidades territoriales. Entonces, desde la definición que da el decreto 148 es una herramienta que me va a servir tanto para tener información de la tierra como para poder mejorar mis políticas públicas desde la entidad territorial. Esto es una definición de ese decreto.
¿Y qué puedo hacer yo con el catastro o qué es lo que hago yo con el catastro multipropósito? Comprende la formación, obviamente cuando no existe nada en el territorio, puedo actualizar esa información catastral, ya sea rural, urbana o una de ambas, teniendo en cuenta el presupuesto de la entidad, y voy a hacer permanentemente una conservación catastral. En esto es donde se invierte el recurso y esto es donde se enfoca el proyecto tipo que les estamos presentando y que estamos ofreciéndole a las entidades territoriales. El instituto, obviamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es nuestra máxima autoridad en este tema y es el que está definiendo todas las especificaciones técnicas a través de las diferentes resoluciones que se han impartido y la diferente normatividad que se ha mencionado en este taller y que deben profundizar las entidades territoriales para poder realizar este proyecto. Entonces, aquí hay cuatro aspectos que resaltamos de esta información catastral. ¿Para qué me va a servir? Bueno, me va a facilitar la implementación de estrategias para precisamente formalizar y regular la propiedad. Me va a permitir focalizar los recursos para poder invertirlos de una manera más eficiente. Va a minimizar los riesgos de corrupción porque también va a permitir que los trámites de los ciudadanos los puedan hacer de manera digital e interoperable. Esto es una de las novedades de este catastro multipropósito, la interoperabilidad. Y obviamente es el primer paso para construir ciudades inteligentes. Entonces vamos a entrar aquí ya en materia de qué fue lo que se visualizó a través de toda la información que ofrece la normativa y qué es lo que se quiere hacer en las entidades territoriales con relación al catastro. Entonces este proyecto pertenece al sector estadístico, es una categoría de servicios y el problema a resolver es que tenemos una insuficiente información catastral en las entidades territoriales. De hecho, la información que se tiene de este año de enero es que la actualización catastral del territorio nacional era del 2.3%. Lo hablaba el doctor Diego Dorado hace un rato, que es bastante, como diríamos, bastante cruda de alguna manera y tenemos que trabajar todos para poder mejorar esta actualización. Que el 28.32 se encuentra sin formalizar. Esto es una información también importante que todos debemos tener en cuenta y que el 69% está desactualizado. Entonces, a raíz de eso, obviamente, el Gobierno Nacional, a través de su Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley 1955, que también nos mencionaba el doctor Diego Dorado, su artículo 79, pero hablan de este tema y precisamente le dan una importancia y le dan una relevancia para poder desarrollar a través del Gobierno Nacional, a través de las diferentes normas, decretos, la normatividad para que las entidades territoriales puedan mejorar el catastro y con este enfoque multipropósito. Es así como también están los COMPES 3955, 3951 de 2018, que es a través de donde el Gobierno Nacional adquiere unos recursos para poder apoyar también ese tema, y el 3958 también, que determina cómo se debe, como política pública, cuál es la política pública que se debe implementar para poder desarrollar el catastro multipropósito. Y nace el decreto 148, que es el que le da la reglamentación a todos estos artículos del Plan Nacional de Desarrollo y que también modifica de alguna manera el decreto 1170, que es el decreto reglamentario único del sector estadístico. Entonces, con esta información se trabaja con las diferentes áreas y las áreas y entidades que ya les comenté. María Angélica de Ligada ha sido la persona con la que hemos estado interactuando con este proyecto y es así como después de tener este trabajo durante varios meses recibimos el aval integral del DAN. Entonces el proyecto tipo le va a permitir a la entidad pues obviamente reducir los gastos no solamente de dinero sino en tiempo para poder formular su proyecto. Mejorar sus prácticas de formulación de proyectos, obviamente para poder garantizar unos estándares técnicos y metodológicos y tener una mayor eficiencia al momento de formular y aprobar un proyecto de inversión.
Qué importante del objetivo primordial de este proyecto. Pues vamos a querer generar una información catastral con enfoque multipropósito, la mejor información, la más actualizada, con toda la información. Y hay dos puntos muy importantes. Los objetivos principales es, obviamente, actualizar la información física, jurídica y económica de los predios, pero también fortalecer la gobernanza de la política de catastro multipropósito. Y en este tema de gobernanza es donde entra la concientización de la importancia de este tema en todos los actores. Por eso es muy importante trabajar paralelamente en los dos sentidos, como ya las personas que me antecedieron lo mencionaron y definieron la importancia de la gobernanza en el tema del catastro multipropósito. Y es así como entran todos estos temas de la ESAP, de que puedan capacitar y formar a las personas para poder entender la importancia del catastro multipropósito y cómo nos articulamos todos los actores para implementar esta política pública. Entonces, el proyecto tipo que nosotros les estamos presentando desde el DNP tiene 3 opciones y lo empezamos a mirar porque cuando empezamos a estructurar este proyecto decíamos, pero ¿y si no tengo la cartografía? Y si yo la tengo, entonces no puedo usar el mismo proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto modular que tiene las 3 opciones. Yo puedo tener la cartografía y entonces voy a hacer solamente actualización catastral. Puedo no tener la cartografía, pero tengo la red geodésica, que es un insumo para la cartografía, entonces cojo la opción 2, donde hago la actualización catastral y actualizo la cartografía, o puedo no tener nada y hago la opción 1, que es la actualización catastral con enfoque multipropósito, que incluye la cartografía y la densificación geodésica. Entonces, por eso estarán estas 3 alternativas para las entidades territoriales en nuestra plataforma de proyectos tipos, con una guía metodológica y con otros anexos que ya les voy a contar. Entonces, quiero que María Angélica nos cuente esta parte, la parte técnica que compone el proyecto tipo. María Angélica. Gracias, Ana. Claro que sí. Los productos que incluye este proyecto tipo, como ya los venía mencionando Ana, son básicamente estos 5 productos. El primero de ellos son los documentos técnicos. Este producto de documentos técnicos comprende todo el tema de caracterización territorial, ya más adelante vamos a ver el detalle, pero permite que la entidad territorial diagnostique con qué información cuenta, cómo está su red geodésica, cuáles son sus condiciones de acceso a toda la parte rural y urbana de su municipio, si cuenta con cartografía actualizada o no, todas esas condiciones que le van a permitir modular o parametrizar ese proyecto. Estos documentos técnicos están incluidos en las 3 opciones que mencionamos anteriormente. El segundo producto es la información geodésica actualizada. La geodesia o la red geodésica nos permite garantizar el posicionamiento de esos predios o de la representación geográfica de esos predios que van a estar incluidos en el catastro, lo cual es un aspecto bien importante. Esa red geodésica o esa información geodésica actualizada, si es requerida por el municipio, está incluida dentro de la opción 1 del proyecto tipo. En tercer lugar, tenemos la información agrológica de los suelos. Es la que me permite identificar las condiciones de los suelos de ese municipio, la capacidad productiva que tienen esos suelos, lo cual es una caracterización importante en el catastro. Este producto está incluido en la opción 1 y 2 de nuestro proyecto tipo. En cuarto lugar, tenemos la información cartográfica actualizada. Entonces, esto da esa información de cartografía base mínima con la que se debe contar para empezar el catastro multipropósito y está incluida dentro de la opción 1 y 2 del proyecto tipo. Por último, el servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito propiamente dicho, es decir, la actualización o la formación catastral en toda su extensión, la cual lógicamente por ser el core de este proyecto está incluido en las 3 opciones o módulos que venimos comentando. Siguiente, gracias. Bien, acá en esta diapositiva podemos observar cuáles son las principales actividades que se desarrollan en cada uno o para obtener cada uno de los productos de los que estamos hablando. Como les decía, en los documentos técnicos lo que pretendemos es elaborar los documentos que permitan diagnosticar o caracterizar todo el territorio en todos sus componentes biofísicos.
cómo es su población, dónde hay concentraciones, qué posibilidades de acceso de vías o medios de transporte se deben utilizar para llegar a esas veredas, qué conectividad de internet hay para poder realizar esa conectividad de aplicativos para capturar la información, cuál es la topografía de ese municipio. Eso lo caracterizamos en este documento técnico y es lo que permite, como les decía anteriormente, darle forma a este proyecto, o sea, que el alcalde pueda saber si requiere la red geodésica, si cuenta con una cartografía, si requiere tener un potencial de medios de transporte fuerte. Para la información geodésica actualizada, lo que se realiza básicamente es una exploración de la densificación para verificar si esa densificación es apta para hacer el correcto posicionamiento de los predios. Y si no es suficiente, pues se aborda la materialización de esos puntos de la red geodésica para que esta entidad territorial pueda tener ese soporte en posicionamiento a través de esa red geodésica. En cuanto a la información agrológica, lo que se aborda es una programación del trabajo de campo a través o para lograr la recolección de muestras edafológicas o muestras de suelo que permitan caracterizar a través de unos análisis de laboratorio cómo se comportan esos suelos, cuáles son sus principales características y finalmente elaborar unos mapas de uso potencial del suelo de acuerdo a las condiciones de ese suelo en el territorio. Esto obviamente determina condiciones diferentes en cuanto al valor de los predios, de acuerdo pues a la función agrológica que tengan ellos. La información cartográfica actualizada inicia adquiriendo las imágenes, haciendo las tomas ya sea a través de drones, adquiriendo imágenes de satélite, toda la gama de posibilidades que hoy afortunadamente tenemos gracias a la tecnología. Continúa ortorrectificando las imágenes, que no es más sino lograr que esas imágenes queden disponibles para tomar medidas o distancias sobre ellas. La generación de modelos digitales de elevación que me permitan revisar cómo es el comportamiento topográfico de ese territorio para finalmente elaborar los insumos cartográficos específicos que serían la ortoimagen y los 6 vectores básicos como mínimo que debe tener esa cartografía base para iniciar el catastro multipropósito. Estamos hablando de capas como lo son la manzana, los ríos, las vías, los elementos absolutamente básicos cartográficamente hablando para iniciar ese catastro multipropósito. Y por último tenemos nuestro gran producto, el de actualización o formación catastral con enfoque multipropósito, en donde lo primero que hacemos es, con base en eso que hemos venido trabajando anteriormente, elaborar el documento diagnóstico y tener un plan de intervención concreto. ¿Cuáles son las veredas que se van a abordar, en qué momentos del tiempo, qué capacidad operativa necesito, qué logística se debe preparar para ello? Posteriormente, abordar el análisis de fuentes de información para identificar la dinámica inmobiliaria. Recuerden que esta política de catastro multipropósito debe basarse mucho en análisis de información para reducir esa labor de campo que a veces es dispendiosa. Entonces vamos a utilizar fuentes del mismo municipio, fuentes del nivel nacional que me permitan determinar cómo ha sido la dinámica inmobiliaria del territorio y cómo debo enfocar los equipos en esas zonas que tienen mayor énfasis o mayor dinámica inmobiliaria. Continuando con la ejecución de actividades de participación ciudadana, que es una actividad que más que venga en secuencia, es una actividad transversal durante toda la implementación del proceso de actualización o de formación, que inicia con un momento que implica el abordaje del gobierno local y gobierno indígena, de comunidades étnicas, y va bajando el nivel abordando líderes comunitarios para llegar a los propietarios, poseedores y ocupantes, y finalmente realizar los grandes momentos de exposición pública de resultados o socialización de resultados para firmas de actas de colindancia, y pues finalmente poner en vigencia la actualización gracias a esa socialización a lo largo de todo el proceso. Mientras se realiza esa socialización a lo largo de todo el proceso, continúa la recolección de información física, jurídica y económica. Y es todo ese despliegue en campo para poder hacer las mediciones, caracterización de actores, verificación de condiciones jurídicas y económicas de cada uno de los predios formales o informales que hacen parte de ese territorio y que son el elemento fundamental del censo catastral, para posteriormente determinar el valor catastral de esos predios de acuerdo a todas sus condiciones físicas, jurídicas y económicas, y consolidar y validar los productos de la gestión catastral. Recuerden que también a lo largo de todo este servicio de actualización se ejecutan actividades de control de calidad enfocadas tanto a actividades como a productos que le permitan al gestor catastral o al gobierno local tener garantía de que su censo catastral tiene las condiciones adecuadas para seguir las rutas que ya hemos comentado, como el ordenamiento
de la propiedad rural. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son esas condiciones mínimas para implementar ese proyecto tipo? Ese alcalde o ese gobernante que está interesado en implementar este proyecto debe tener para iniciar claro la definición del gestor catastral a través del cual va a abordar este proyecto. Recordemos que la normatividad actual determina que esa gestión catastral debe estar a cargo en primera instancia de un gestor catastral. Y este gestor catastral tiene tres modalidades o tres posibilidades en la actualidad. La primera de ellas es que la entidad territorial se habilite como gestor catastral de acuerdo a las pautas y a los lineamientos que la normatividad actual determina. Seleccionar también un gestor catastral que se encuentre habilitado para su territorio. Entonces recordemos que a lo largo del tiempo se han venido habilitando diferentes entidades territoriales y ellas también, una vez habilitadas, es importante, en la página del IGAC encontramos esta información, cuáles son las entidades territoriales que se van habilitando. Esa lista la puede consultar el alcalde, el gobernante y revisar si esa es la opción más adecuada para ellos. O finalmente decidir si quiere acceder al IGAC como gestor catastral por excepción. Bien, una vez define cuál es el actor o el tipo de gestoría que quiere abordar para hacer su actualización o formación catastral, entonces debe tener muy claro que debe hacer un documento diagnóstico muy detallado y muy sólido para poder enfocar claramente este proyecto. Porque, como lo mencionaba Ana, hay municipios que cuentan, por ejemplo, con una red geodésica lo suficientemente densa, entonces ese producto de este diagnóstico, se determina que el producto no es requerido y no debe abordarlo dentro de la ejecución del proyecto tipo. De la misma manera, saber si tiene cartografía actualizada, si de pronto tiene una actualización reciente y solamente es una zona, la zona urbana o la zona rural la que requiere actualizar, o si es todo su territorio. Si es todo su territorio, saber si lo puede abordar en dos momentos, primero un año con la zona urbana, el otro en zona rural. Entonces, todo ese diagnóstico de información y de la condición catastral actual de su municipio le va a permitir hacer un enfoque muy justo de cuál de las tres opciones debe asumir en la ejecución de este proyecto tipo para optimizar recursos y empezar a ejecutar el proyecto. Listo. Adelante, Ana. Gracias. Y entonces, contarles qué le ofertamos nosotros en nuestra página de proyectos tipo y qué pueden encontrar allí. Van a encontrar una guía metodológica, van a encontrar 3 MGA, que van a obedecer a lo que anteriormente les comentaba, dependiendo el estado de la entidad territorial y con lo que requiera. Van a encontrar también cómo calcular, porque hay una lista de predios y una estimación de predios a 2020 consolidados que fue entregada por el IGAC, y hay un presupuesto, una guía de presupuesto y un cronograma de referencia para que las entidades territoriales puedan guiarse y orientarse también al momento de diligenciar la MGA y todo su proyecto. Es importante que tengan en cuenta las entidades territoriales y los formuladores, que si bien es cierto, esta es una herramienta muy completa, obviamente la necesidad de cada entidad territorial debe hacerse, como ya también les contó María Angélica, el diagnóstico y hacer la revisión de toda la información que tiene la entidad territorial. Esto lo puede hacer su secretario de Planeación con su secretario de Hacienda, donde hagan ese diagnóstico para poder saber a cuál MGA o a cuál proyecto van a aplicar de las 3 opciones que se presentan. Y deben recordar también que para poder implantar este proyecto tipo, deben formular su proyecto, deben preparar su proyecto, saber qué predios van a atender, deben programar, medir la alternativa, evaluar la alternativa y también pues definir su meta y sus indicadores de producto y de resultados. Entonces, toda esta información se encuentra en la página de proyectos tipo. La Dirección del Sistema General de Regalías le ofrece obviamente el acompañamiento y la asistencia técnica a todas las entidades territoriales, dependiendo de la región. Ustedes saben que tienen un coordinador y tienen un equipo disponible para poder apoyarlos, y la coordinación de estructuración de proyectos y proyectos tipo también tiene un equipo que está a disposición de ustedes. Entonces, cualquier información que requieran, ahí están los contactos para que nos soliciten el apoyo, y con mucho gusto les vamos a dar la orientación que requieran.
Muy bien, muchísimas gracias a Ana y a María Angélica por esta aproximación al proyecto tipo que ya, digamos, operativiza muchísimo más todo lo que hemos venido hablando nosotros alrededor de este taller. Para ustedes tenemos dos preguntas, doctoras, y entonces vamos a permitirnos hacérselas para que podamos avanzar. En primera instancia, un participante nos pregunta acerca de, perdónenme un momento acá, acerca de lo siguiente. ¿Cualquier municipio puede acceder a este proyecto tipo? ¿Es un servicio del IGAC? ¿Tiene costo? ¿Cómo sería el procedimiento para acceder? Un poco para remarcar esta idea, doctora Juinao o doctora María Angélica. María Angélica. Bueno, este es un proyecto que puede tener diferentes fuentes de financiación. El IGAC no tiene dentro de sus funciones financiar estos proyectos de actualización y de formación. Es uno de los cambios que se venía explicando, se da con esta nueva política de catastro multipropósito como servicio público. Entonces, bueno, ya Ana nos explicará esos mecanismos de financiación que tenemos disponible, pero este documento de proyecto tipo no es un proyecto que implemente necesariamente el IGAC, sino que, como mencionaba, es un proyecto, un documento que le da el derrotero al gobernante para poder montar ese proyecto y decidir a través de cuál de los tres tipos de gestores quiere ejecutarlo. Si habilitándose él mismo como gestor, revisando con alguno de los gestores habilitados que estén en este momento ya con su proceso con acta de inicio, es decir, formalmente habilitados, o con el IGAC como gestor catastral por excepción. De esa forma se implementarían estos proyectos. Sí, de acuerdo. Y con relación a las fuentes, pues obviamente hay muchas fuentes, hay recursos propios. Las entidades territoriales pueden utilizar sus recursos de regalías, los que ya tienen asignados, para presentar los proyectos y nosotros pues ofrecemos ese acompañamiento desde la Dirección del Sistema General de Regalías, pero hay que aclarar que este proyecto tipo puede ser utilizado para cualquier fuente. O sea, por cualquier fuente de financiación se puede utilizar esta herramienta de proyecto tipo. Ok, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con qué requerimientos se tiene sobre escalas cartográficas para el proyecto tipo. Esta es como muy puntual. ¿Mm? Claro Muy que bien, sí. María Angélica. Bueno, en cuanto a escalas cartográficas, la resolución 388 de 2020 del IGAC define cuál es la exactitud posicional por escala exigida para las actualizaciones o formaciones catastrales. En términos generales, para suelos con comportamiento urbano están permitidas las escalas 1000 y 12000, que tienen exactitudes horizontales entre 0,52 metros a 1,04. En las zonas de suelo rural con comportamiento urbano, la escala 15000 con 2,6 en exactitud posicional. Para suelo rural, unas escalas 1-10000 con exactitud horizontal de 5,2. Y para las coberturas o las zonas que tienen cobertura predominantemente de bosque, 1-25000 con precisiones o exactitudes horizontales mejor de 13,01. Este y los demás aspectos, lineamientos técnicos básicos para la actualización o formación catastral lo pueden encontrar en esa resolución que está publicada en la página web del IGAC, 388 del 2020. 388 de 2020. Perfecto. Y nos preguntan acá que dónde, pues, simplemente para remarcarlo, ¿dónde pueden encontrar el proyecto tipo? En la página se llama así, página de proyectos tipo del DNP, se van allí y encuentran nuestro portafolio de servicio de proyectos que están al servicio de las entidades territoriales. No solamente está el proyecto tipo de catastro, sino hay otros proyectos que pueden ser utilizados para acceder a los recursos de los diferentes OCAT y que también, como lo dije anteriormente, pueden ser utilizados para cualquier fuente.
Para finalizar, escúchame, voy a dejar en el chat también el sitio, el micrositio que tiene el IGAC con toda la información de multipropósito, en donde pueden encontrar, como les decía, los gestores habilitados, todas las resoluciones, el modelo LADM y toda la información básica necesaria para la implementación de estos proyectos. Es un sitio muy sencillo, con información al acceso de todos. Ya les comparto el link, los invito a que la revisemos. Muchas gracias.